A todos ustedes hoy en esta mañana, ustedes quienes se encuentran aquí con nosotros y también ustedes quienes nos están sintonizando por medio del Facebook. Nuevamente queremos dar la bienvenida a todos ustedes y decirles que estamos aquí para ayudarles en lo que podamos concerniente a cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Esta mañana vamos a continuar con los temas que hemos estado estudiando concerniente a preguntas que se encuentran en el Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a estudiar una pregunta que Jesucristo no la hizo, pero se hace en referencia a Jesucristo. Esta pregunta la hacen los escribas, una secta religiosa en aquel entonces, y la hace en cuestión de que vieron algo que Jesucristo hizo en aquella ocasión. Pero antes de llegar a la pregunta, quiero que por favor abran sus Biblias al libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 2, y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 12. Versículo 1 hasta el versículo 12. Once again, we're so happy that you were able to come our way this morning. We want to say to you, welcome. For those of you that are here with us this morning, especially those of you that are visiting with us, we're so content and we're so happy that you have chosen and taken the time to be with us. We also want to extend an invitation to those of you that are viewing us by means of Facebook. We are here to help you and to serve you in any spiritual need that you might have. Please make us aware of that. But you're invited to come and be with us every time that we come together. We're located at 4002 East Richardson Road here in the city of Edinburgh, Texas. This morning we're going to continue our subject matter that we have been studying, and that is concerning questions that are found within the New Testament. Some of the questions that we have studied up to this point have been questions that Jesus Christ have asked himself to different people. This morning we're going to be looking at Mark chapter 2 and verses 1 through 12. And therein is a question that Jesus Christ did not ask. However, we're going to study it, we're going to look at it, because it is a question that was asked concerning some of the thing or something that Jesus Christ did at that particular time. The question was asked by a religious group of people, the scribes. We noticed that back then there was not very many religious groups like there is today. Nonetheless, the scribes was a religious group. And whenever they saw Jesus Christ do what he did, they asked this question. So this is the question that we're going to be looking at. But for now, open your Bibles to the book of Mark. To the book of Mark, chapter 2, and verses 1 through 12. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón: ¿por qué habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Jesús? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico:
¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. In the book of Mark, chapter 2, and this is the only passage that I will be reading in English, the rest I will be quoting, and therefore you need to write them down. Mark chapter 2, verses 1 and following says, And again he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Immediately, many gathered together so that there was no longer room to receive them, not even near the door. And he preached the word to them. They came to him, bringing a paralytic who was carried by 4. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when he had broken through, they laid down the bed on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. And some of the scribes were sitting there and reasoned in their heart, why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone? But immediately, when Jesus perceived in his spirit that they reasoned thus within themselves, he said to them, Why do you reason about these things in your heart? Which is easier to say to the paralytic, Your sins are forgiven, or to say, Arise and take up your bed and walk? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, he said to the paralytic, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. Immediately he arose and took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, We never saw anything like this. May God bless his holy word. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias por la oportunidad que nos da de poder predicar y enseñar tu palabra. En esta mañana, eterno Dios, esté con todos nosotros mientras que estudiamos esta pregunta importante. Heavenly Father, we're so thankful that you have given us the opportunity to come together and to study another portion of your word. Help us all, Father, as we study this important question that is before us. Es por medio de Jesucristo que te pedimos todo esto. It is in the name of our Lord Jesus Christ that we ask all of this. Amen. Amen. La pregunta que miramos nosotros aquí en este pasaje, hermanos, se encuentra en el versículo 7. Y la pregunta simplemente es, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. La pregunta es, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Cuando uno estudia la palabra del Señor concerniente a las reglas hermenéuticas, se encuentran varias reglas en las cuales están disponibles para el estudiante de la palabra de Dios. Y una de ellas es la inferencia. Al llegar a inferenciar concerniente a la palabra del Señor, simplemente la regla declara de la siguiente manera. El autor en ocasiones no escribe todo concerniente a lo que quiere comunicar. Sin embargo, escribe suficiente para que el estudiante de la Biblia entonces pueda inferir ciertas cosas de lo que se ha escrito. Y claro que la inferencia a la cual llega el estudiante de la palabra de Dios tiene que concordar con la unidad de la Biblia.
no puede uno llegar a unas conclusiones que estén fuera de la unidad de la Biblia, porque entonces no están respaldadas por la palabra de Dios. Muchos han inferido ciertas cosas de la palabra de Dios, las cuales los han hecho mandamientos, leyes para las personas. Sin embargo, no se encuentra la unidad o la enseñanza en la Biblia para respaldar aquello lo cuales ellos están enseñando. Por ejemplo, y he usado este ejemplo varias veces, pero lo vuelvo a usar. Deuteronomio capítulo 22 y versículo 5. Habla de que el hombre no usará el vestuario de la mujer ni la mujer del hombre. Y por lo tanto, entonces ahí entra la inferencia. Pero algunos han establecido de que la mujer es pecado para que la mujer use pantalones cuando venga a las reuniones de la iglesia. Ese texto no está enseñando eso. Ni usted habrá de enseñar o encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ningún pasaje que venga a respaldar esa inferencia. Solo que a eso me estoy refiriendo. Pero solamente lo uso como para ejemplo a todos nosotros. Pero regresando a Marcos capítulo 2 y versículo 7. Entonces miramos nosotros que al usar la inferencia, nos damos cuenta que esta pregunta está infiriendo ciertas cosas. Número 1, está infiriendo que el ser humano está en pecado, vive en pecado. Número 1, que el ser humano está en pecado, vive en pecado. Número 2, que aunque viva en pecado el ser humano, que existe la posibilidad de que Dios perdone a la persona del pecado. Y tercero, que Dios es el único que perdona los pecados. Esto es lo que está infiriendo la pregunta que está delante de nosotros. Y estos son los puntos que quiero yo estudiar con ustedes hoy en esta mañana. Whenever we look at Mark chapter 2 and verse 1 through 12, we notice that there is a question there, and the question is found in verse 7. Mark chapter 2 and verse 7 is the question that you and I are going to study this morning. Now, this morning we're going to use a rule, a hermeneutic rule that is found in the hermeneutic practice in order for the student of the Bible to be able to draw out significance from certain passages of the Bible. But whenever he does that, he needs to understand that the unity of the Bible has to be according to that conclusion that he comes to. Because it is the definition of the word inference that the hermeneutical establishment puts out, saying that sometimes authors of the Old Testament and the New Testament write things that they are not very specific on. However, there is sufficient components within the structure of what he writes that one can come to a conclusion of certain matters within that which has been written. Now, it has to agree with the context, and it also has to agree with the unity of the Bible. You cannot go out of those boundaries, because if you do, then you will be misinterpreting the Bible or what the Word of God says. To give you an example, most people use Deuteronomy chapter 22 and verse 5 to make reference to the fact that a woman should not wear pants to worship service because it is sinful. Now, that is an inference. It's a conclusion from the text that the author no way has established. Because whenever you go to the Old Testament, whenever you go into the New Testament, and you do some more deep studies concerning this, you're going to realize that there is no unity in the Bible that will back this up. It just says that women ought to dress modestly. And you find that in 1 Timothy chapter 2. But that's just an example, and I've used this example many times in order to make reference to that fact. But returning back to Mark chapter 2 and verse 7, we notice there that there is a question there. And within that question, we can infer the following. And this is what I would like to study with you. Number one,
that people find themselves in sin. Number 2, that it is possible for our sins to be forgiven. Number 3, that God is the only one that can forgive sins. But whenever we come to those conclusions, there's other questions that we should ask and are going to ask concerning our conclusions to verify, to see if this is what the Word of God teaches. For example, whenever we come to our first point and we demonstrate that people find themselves in sin. And the first question that automatically pops in our mind, well, are we born with sin? Second question, how does sin come into our life? Is there a process? When, at what age do we commit sin in our life? So those are two very important, significant questions that we pose to our first inference. Entonces, hermano, cuando hacemos referencias a esta pregunta y venimos a inferir a nuestro primer punto, recuerde que a nuestras inferencias también se les hacen preguntas. Por ejemplo, si llegamos a la conclusión, si venimos a inferir que el ser humano se encuentra en pecado, entonces la primera pregunta es, ¿nace el ser humano con pecado? ¿Cuándo llega el tiempo en la vida de nosotros cuando el pecado entra en nuestra vida? ¿Se encuentra un proceso en cómo el pecado entra en nuestra vida? Son preguntas legítimas que requieren una respuesta bíblica para que nosotros entendamos este concepto. Por ejemplo, cuando vamos a contestar la primera pregunta, ¿nacemos nosotros con pecado? Bueno, hay personas que entienden y piensan y enseñan enfáticamente de que nosotros los seres humanos nacemos con el pecado. Pero eso no me interesa a mí. Lo que me interesa es qué es lo que Dios dice, qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto. Y primeramente leíamos nosotros en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 29, dice la palabra de Dios lo siguiente: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Y les desafío, hermanos, que vayan y hagan un estudio de esta palabra recto, para que miremos nosotros y entendamos de que aquí la Escritura nos está enseñando de que el ser humano ha sido creado sin pecado. Dios hizo al hombre recto, pero noten, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, que el ser humano no ha nacido con pecado, sino que él fue creado recto. En Ezequiel capítulo 28 y versículo 15 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 28 y versículo 15 dice lo siguiente: Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Este versículo está hablando de un rey y nos está enseñando. Y claro que este pasaje se usa, ¿verdad?, también para hablar de Satanás. Pero miramos nosotros que este pasaje nos está enseñando el desarrollo del ser humano. Viene la perfección y luego dice que hasta que se halló en ti maldad. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo se halló maldad en el ser humano? ¿Cuándo es que la maldad entró en el ser humano? Y es buena pregunta, porque esta pregunta la contesta Génesis capítulo 8 y versículo 21. En Génesis capítulo 8 y versículo 21 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Génesis capítulo 8 y versículo 21, considere pues lo que dice la palabra. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento, pongan atención, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Me interesa esta cláusula donde dice
dice que porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esto es respaldado por lo que dice Proverbios capítulo 22 y versículo 15. En Proverbios capítulo 22 y versículo 15, la palabra del Señor nos enseña la siguiente manera: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Otra vez, hagan un estudio de esta palabra muchacho, porque está hablando de la juventud del ser humano. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y esto concuerda con lo que dice Isaías capítulo 7, versículos 15 y 16. Aquí es una profecía doble, pero sin embargo considere pues el punto que queremos recoger de este pasaje. Isaías capítulo 7, versículos 15 y 16. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto quiere decir que el muchacho, el que había de nacer, había de llegar un punto en su vida en donde él iba a ejercer su discernimiento, y que él se le ruega, ¿verdad?, que venga a desechar lo malo y escoger lo bueno. Y la pregunta es, ¿a qué edad llega a qué edad el ser humano llega a este punto? Y claro, ¿verdad?, que para concordar con la Biblia, tiene que ser en su juventud. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, cuando habla de los pecados del ser humano, dice los pecados de tu juventud. Nunca menciona pecados de tu niñez, sino que pecados de tu juventud. Busque en su concordancia pecado de tu juventud y va a ver que númeras veces se encuentra esta frase en el Antiguo Testamento. Todo lo que entonces miramos nosotros, que el ser humano cuando llega a su edad de su juventud, el pecado está a la puerta, dice Génesis capítulo 4, versículo 7, y prefiere mejor caminar por el camino ancho, dice Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, y no escoger el camino angosto. Y esto es obvio, hermano. Si acaso todos nosotros tuviéramos el deseo de caminar por el camino angosto, este edificio estuviera lleno. Hasta tuviera gente allá afuera sentados en sillas, pero no lo está. Porque la gente prefiere escoger el pecado. El pecado es más agradable para ellos. Cumple más los deseos de su carne. Y por lo tanto, entra el pecado. Es por esto que el apóstol Pablo dice de la siguiente manera en Romanos capítulo 3 y versículo 23, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es triste, porque es la condición de la mayor parte de la gente que vive en el mundo. La gente que vive en el mundo, la mayor parte, se encuentran en pecado. Y esto es lo que la pregunta viene a inferir, que el ser humano se encuentra en pecado. Whenever we look at the first point of Mark chapter 2 and verse 7, we notice that it infers that the majority of the people live in sin. They live in sin. Now, as you will know, that we have already asked questions to our inference, because these are very important questions that you and I need to know answers to. What does the Bible speak? What does the Bible say concerning, are we born with sin? Well, let's go to the Bible and let's let the Bible teach us concerning this question. And first of all, we notice that when you go to Ecclesiastes chapter 7 and verse 29, you will read that passage there and you will notice that God created all men perfect. He created all mankind perfect. As a matter of fact, Ezekiel chapter 28 and verse 15 reiterates this same truth. Man was created perfect, but it was because of his perversions that man or sin began to distinguish itself on earth. And we notice this in Romans chapter 5 and verse 12.
that sin came in through man. So we notice that this is what the Bible teaches. So whenever we look at these points and we notice that this is the sad situation of mankind, it's only obvious. If mankind was not in sin, then this building would be full of attendance. People would be out there. We would have to put a speaker outside so people in the parking lot could hear the sermon. But this is not the case. It means that people are more prone to do sinful things in life. They allow sin to come into their life because the desires of the flesh that battles against the spirit is more powerful, according to Galatians chapter 5 and verse 16 and following, is more powerful than the desires of the spirit. So therefore, they find themselves in sin. It takes us to Romans chapter 3 and verse 23, where the Apostle Paul says that all have sinned and have come short of the glory of God. And this is the sad commentary, and this is the situation of our world nowadays. We live in a corrupted world. We live in a world that is sinful, in a world that is full of sin. And therefore, we need to understand how to deal with all of this if we are Christians trying to follow the will of God. But the second point that we notice here is that, that sin can be forgiven. But there is a process. And that process, not all people want to submit to. It's a process not given by any man. It is a process that God has given to us. You see, this process was a long waited. God in the Old Testament was tolerant. He waited for the specific moment, for the specific time, to be able to send His favor, His gift, His Son to the world in order for the world to have hope and in order for the world to understand that the taking away of sins in their life was possible. And we'll talk a little bit more about that. Por lo tanto, hermanos, miramos nosotros entonces que vivimos en un mundo de pecado. Y si vivimos en un mundo de pecado, eso es un comentario muy triste, porque sabemos bien que nuestra vida en ocasiones no va a ser como nosotros queremos que sea. No se va a vivir como nosotros queremos vivirla. Se va a batallar. Y es lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 12. Que el que vive piadosamente, o el que desea vivir piadosamente, va a sufrir persecución. Pero miramos nosotros que aunque sea la condición del mundo de tal manera que está en pecado, existe la posibilidad de que el pecado se pueda perdonar del ser humano. Y este es lo bonito de parte de Dios. Porque Dios en su tolerancia, en su longanimidad que demostró en el Antiguo Testamento, en su paciencia, Él al momento divino, cuando se propuso todo, envió su favor, según como dice Tito capítulo 2 versículo 11. Mandó su regalo, como dice Juan capítulo 3 versículo 16, mandó a su Hijo Jesucristo, para que así todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sabemos bien que Dios nos ha establecido un proceso. Este proceso se tiene que llevar a cabo. No es un proceso que el hombre ha establecido. Es un proceso que Dios lo ha establecido. Está en la Biblia. Y se tiene que seguir completamente para poder llegar al punto de que seamos bienaventurados ante Dios, en donde Dios no nos culpe, no nos venga a culpar de pecado. Es lo que dice Romanos capítulo 4 y versículos 7 y 8. Bienaventurado el hombre el cual Dios no inculpa de pecado. Bueno, sabemos bien que ese estado existe. Entonces preguntamos, ¿cuál es el estado? El estado es de no tener pecados en nuestra vida. Entonces la siguiente pregunta,
Si yo sé que estoy en pecado, ¿cómo puedo llegar a ese punto de no estar en pecado? Buena pregunta. Y esto es el proceso. Y noten lo que Jesucristo nos dijo cuando Él anduvo aquí en la tierra, para que usted y yo pudiéramos encontrar ese punto en nuestra vida. Primeramente en Juan capítulo 8 y versículo 24, Jesucristo nos dice lo siguiente. Juan capítulo 8 y versículo 24 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 8 versículo 24. Pero eso os digo, que moréis en vuestros pecados. Noten que le está diciendo al ser humano la condición de él y la posibilidad que pueda morir en esa condición. Pero noten lo que le dice Jesucristo. Pues eso os digo, que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Noten que Jesucristo les dice, hay manera en cómo salirte de esa condición en tu vida. Tienes que primeramente creer que yo soy. Que yo soy el Hijo de Dios. Que yo soy el quien ha venido para darte salvación. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice que no hay ningún nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podemos encontrar salvación, únicamente en el nombre de Jesucristo. Juan capítulo 14 versículo 6, Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesucristo es la respuesta. Y Jesucristo está diciendo aquí primeramente, tienes que creer en mí. ¿Crees en mí? ¿Crees? Esto fue lo que le dijo, ¿recuerdan cuando el apóstol Pablo le predica el evangelio al rey Agripa? En Hechos capítulo 26 y versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa? ¿Crees? Pero el rey Agripa nunca llegó a ese punto. Porque la palabra creer aquí, hermanos, según los lexicógrafos, quiere decir no solamente el oír para percibir, ¿verdad? Y para entender, un entendimiento, ¿verdad? Otra palabra, entender mi condición y entender en dónde estoy y qué es lo que Cristo puede hacer en mi vida para salir de ahí. Sino también implica una obediencia total hacia Jesucristo. Por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es imposible agradar a Dios sin fe. La fe es lo que hace. ¿Y qué es lo que produce la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que el oír, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios viene a inculcar en mi vida una obligación, no solamente un entendimiento, una obligación de entregarme totalmente a Él. Y por lo tanto, entonces, ya entro en la segunda etapa del proceso. La segunda etapa del proceso la encontramos en Lucas capítulo 13 y versículo 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 13 y versículo 3 dice así. Lucas capítulo 13 y versículo 3 dice, os digo, no, antes si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Noten aquí lo que Jesucristo está hablando. Jesucristo está diciendo, tienes que arrepentirte. El arrepentimiento quiere decir un cambio de mente, un cambio de vida. Un cambio de mente y un cambio de vida que va ahora a depender únicamente en Jesucristo. Ya no va a pensar de una manera mundana, sino que ahora va a pensar de una manera espiritual. Ya no va a tener deseo de seguir la carne, sino que ahora va a tener deseo de seguir a Jesucristo como su Señor. Es un arrepentimiento que cambia la manera de vivir y por lo tanto uno llega, ¿verdad?, a decir lo mismo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. En Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Considere bien lo que dice aquí. Ya vivimos para el Señor. Ya hay un cambio en mi vida. Entonces ahora todo lo que tengo que hacer ahora es de confesar a Jesucristo en mi vida. Pero aún todavía no llega el perdón de pecado.
Tengo que confesar. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, dice dice Jesucristo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esto fue lo que hizo el eunuco. En Hechos capítulo 8 y versículo 36 en adelante. Él confesó a Jesucristo. Y después de que confesó a Jesucristo, dijo, he aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Porque el bautismo es el que ahora nos salva. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. El bautismo que ahora nos salva, no quitando las impurezas de la carne, sino que dándonos una aspiración hacia Dios, una conciencia limpia. Pero viene únicamente cuando la persona es sumergida bajo las aguas del bautismo. El agua no tiene nada de poder. Es lo que uno está haciendo. Está uno siendo sepultado como Jesucristo fue sepultado. Y uno habrá de resucitar de las aguas del bautismo como Jesucristo resucitó a los muertos a una vida nueva. Pero lo que ocurre debajo de aquí del agua, algo que usted no ve, pero que sabemos bien que existe, es lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 11 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 11 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y esto eras algunos que pecadores, pero ya se habían sometido en el proceso. Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Se está haciendo referencia al bautismo. Ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor Dios. Noten que cuando uno es sumergido por la persona que lo está bautizando, el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo lo está santificando. La palabra santificar ahí quiere decir consagración. Es decir, lo ha consagrado, quiere decir lo ha apartado. ¿A dónde lo ha apartado? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice que es trasladado al cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo Jesús, Colosenses 1:18, es la iglesia de Cristo Jesús. Pero noten, Dios hace esto. Ningún ser humano tiene el privilegio ni el poder de decir tú eres miembro de aquí, tú eres miembro de allá. Dios es el que añade a su iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47. Y Dios añadía cada día a la iglesia aquellos los cuales eran redimidos. El Espíritu Santo viene a redimir, viene a consagrar y los parta, pero también el Espíritu Santo viene a declararlos justificados. ¿Y qué es lo que lo declara justificados? Es la sangre de Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo Jesús es el poder que tiene. Y uno tiene en contacto con la sangre de Cristo Jesús cuando uno es bautizado. Es el único medio que quita el pecado del ser humano. Es por esto que Hechos capítulo 22 y versículo 16, Ananías más bien, le dice al apóstol Pablo, no apóstol en ese tiempo, sino que Saulo, le dice Hechos capítulo 22 y versículo 16, lo siguiente, después de que le predica el evangelio. Dice así, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ya hemos visto que el agua no tiene poder. ¿Por qué pues le dice a Ananías y lava tus pecados? Porque cuando uno es sumergido en las aguas del bautismo, viene a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis capítulo 1 y versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6 dice así la palabra de Dios. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan está escribiendo a cristianos en el año 80, cerca de 90. ¿Cómo pues es posible que la sangre de Cristo Jesús aún todavía estaba teniendo contacto con ellos en ese momento? Es que cuando uno es bautizado tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y por lo tanto miramos nosotros, ¿verdad? Que dice aquí en este versículo que nos lavó de nuestros pecados con la sangre. Solo que ahí está el proceso. Algo simple, sencillo. Que la gente lo lee, posiblemente lo pueda entender, pero no lo cree.
Dios nos ha puesto algo sencillo, simple. El ser humano está en pecado. He aquí cómo te puedes quitar tus pecados. Y una vez quitando tus pecados, esto es lo que Dios ha aprobado. Y la última parte, el último punto, ¿verdad? Solamente Dios perdona pecados y así es como lo perdona. Solo que no es nada difícil. Es algo sencillo. Lo que es difícil en ocasiones es de que usted haga su decisión. Y hay muchas cosas que le impiden hacer la decisión correcta. Quizás sea esposo, esposa, hijo o hija, padre o madre, o la tradición en la cual usted fue criado. Pero estamos hablando de su salvación. Estamos hablando de su esperanza. Estamos hablando de su destino. Estamos hablando de su decisión. ¿Qué pues? Te pregunto igual que Ananías le preguntó a Saulo, ¿por qué te detienes? Sabes bien que eres pecador. Sabes bien que estás cargado de pecados. Sabes bien que Dios, por medio de Jesucristo, es el único que perdona pecados. ¿Qué pues te impide a moverte a hacer lo que es correcto? Whenever we look at the second point of this Mark chapter 2 and verse 7, we notice that it is making reference to a process. And the process, as you read the New Testament, you will notice that the process are in forms of ultimatums in the New Testament. These are ultimatums that Jesus Christ presents to all of us. For example, in John chapter 8 and verse 24, there's an ultimatum. An ultimatum is, if you don't do this, this will happen. But notice who is making the speech. Notice who is speaking. These are words of Jesus Christ. Jesus Christ, which is God, is making reference to this. It is not an opinion. It is not a commentary. It is what God wants us to do. Because remember that Jesus Christ came to speak not of his own will, but he came to speak the words of his Father. John chapter 12 and verse 49. And this is what God says. Whenever Jesus Christ spoke, that's what the Father said. So Jesus Christ said, you need to believe in me. Because if you do not believe in me, you will perish like the rest of the world. And you need to make a study of the word believe, because that word believe there, according to the lexicographers, it means to come to a complete understanding, to understand, to perceive, to understand clearly, but also to take action, to do, to make good in that which you understood. Because sometimes we understand, but we don't go to the process of doing that which we understand. And this was what happened to King Agrippa. When the Apostle Paul preached to him, in Acts chapter 26 and verse 27, he tells King Agrippa, do you believe? Do you believe? But you see, he doesn't go beyond that point. He understood what Paul was preaching to him, but he doesn't do nothing else. So therefore, he wasn't saved of his sins. He still remained in the same situation as he started whenever he listened to the good news. But second, we notice there that in Luke chapter 13 and verse 3 and 5, it makes reference, once again, the words of Jesus Christ, that if the sinner does not repent, he is going to perish like the rest of the world. In other words, the majority of the world is in sin, and they're going to perish in sin. There's no hope for them. So Jesus Christ gives an ultimatum. Either you repent, you change your mind, you change your life, or you're going to die in the same manner. And there's no second opportunity after death. You know, some people believe you have opportunities after death. That's a lie. That's a lie. And you are a bigger fool in believing that lie if you think that's so. There's no second chances. Right now is the possibility for us to be able to come to that conclusion in our life, to repent, to change our mind, to change our heart, and to be able to do those things that God wants us to do. This is what Paul did. In Galatians chapter 2 and verse 20, Paul said,
It is not me who live now, but it is Christ that lives in me. You see, he had a change of mind. He changed his life. Notice the life of Paul prior to becoming a Christian. And now notice the life of the Apostle Paul after he becomes a Christian. It's a totally different life because he had a change of mind and he had a change of life. That's repentance. And after you repent, then comes the confession. Of course, whenever we believe in Christ, we know that Christ is our Lord, then we clearly confess Jesus Christ as our Savior, as the eunuch did in Acts chapter 8 and verse 36 and following. He confessed Jesus Christ. And when he confessed Jesus Christ, he said, there is water. What hinders me to be baptized? Because baptism is the last thing in the process, according to the New Testament. You see, in baptism is where salvation is. Baptism is where salvation is. 1 Peter chapter 3 and verse 21. Baptism, notice, that now saves us. It doesn't say believe that now saves us. It doesn't say confess that now saves us. It doesn't say repentance that now saves us. It says baptism that now saves us. 1 Peter chapter 3 and verse 21. So there is no power in the water. There's no power in the water. 1 Peter chapter 3 and verse 21, baptism that now saves us, not taking the impurities of our flesh, but given us, notice, it doesn't have any power to cleanse us, to bathe us. It doesn't have no power. But it gives us a clear conscience towards God. In other words, our conscience at one time, we were afraid of God because we found ourselves in sin, just like Adam. Adam, where are you? He was afraid. He knew that he had sinned. And that's the way we are. We're afraid of God because we're in sin. But once we're baptized, we know fully well that we are God's sons. And that's what Galatians chapter 4 and verse 1 and following says. Now we can proclaim to God, Abba, Father. We have a close relationship with God. We come together with him. We fellowship with him. We're in a different standard. And therefore now all the blessings in Jesus Christ belong to us. Ephesians chapter 1 and verse 3. So this is what baptism does. And according to 1 Corinthians chapter 6 and verse 11, notice what it says. It says that at one time the Corinthians were in sin. And you got to read further up to notice what sins he's talking about. But then it says, you have been washed. You have been sanctified. You have been justified through the Holy Spirit. This is where the Holy Spirit begins to do its work underwater. And he begins to sanctify us. In other words, the word there means to consecrate. He begins to put us apart. Where? In the body of Christ. 1 Corinthians chapter 12 and verse 13 says that we are put apart in the body of Christ. And the body of Christ, according to Colossians chapter 1 and verse 18, is the church. It is the body of Christ. And then what? We're justified. The word justified means that our sins are cleansed. But how? The water? No. It's through the blood of Jesus Christ. Whenever we are submerged underwater in baptism, the blood of Jesus Christ comes together and cleanses our sins. That's why Ananias in Acts chapter 22 and verse 16 says to Saul, why dost thou tarry? Acts 22 verse 16, why dost thou tarry? Arise and wash away your sins. Wash away your sins? We just saw that the water doesn't have no significance. How are you going to wash away your sins? Through the blood of Jesus Christ. When you go to Revelation chapter 1 and verse 5, it says those that have washed their sins in the blood of Jesus Christ. And once again, the book of Revelation is written in the year 80. Can you imagine someone holding a little blood of Jesus Christ? No. It's making reference to the fact of the symbolism that's involved in all of this. And this is explained in Romans chapter 6 and verse 3 through 6. So once again, it's so simple. But why people do not do it in flocks, I don't know. God has given all of us a free will. And we make our own choices. And that's why we don't push people. They have their choice. If they want to be condemned, if they want to be lost forever,
It's their choice. I guarantee you that whenever the judgment day comes, they'll be screaming and hollering, but they were given a chance just like everybody else. That's why the parables of the virgins, remember the virgins? Some of them equipped themselves with everything necessary, and they were with the bride, that is Jesus Christ. But the other ones did not do that. And they were at the door. Let me in. Nope, that's it. You did not prepare yourself. It's a sad situation that knowing what you need to do, something so simple, that you haven't done it yet up to this point. It's so simple. But you might have your reasons. But I tell you this much, your reasons are not justified. No matter what you do. And if you think that you can do good works before God and have a passage to heaven, you're wrong. Because Romans chapter 3 and verse 20 says that good works does not save you. Read Romans 3:20. Good works doesn't save you. God requires good works from you, but they don't save you. What saves you is something different. Yo no sé por qué, hermanos, sabiendo el proceso de Dios y que es tan simple, la gente no lo aprovecha. Quizás piensen, ¿verdad?, de que las buenas obras le van a salvar. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice que las buenas obras no salvan. No salvan. No importa qué tan bueno sea usted, nunca será salvo con las buenas obras. Lo que salva es el bautismo. ¿Quién perdona pecados? Dios. Dios es el que perdona pecados. ¿Cómo lo hace? Por medio del proceso que ya nos hemos estudiado. En esta mañana quizás se encuentren personas o personas que estén listos para obedecer a Cristo Jesús, al Señor. Si acaso aún todavía no tiene gran conocimiento de todo esto, es algo nuevo que ha escuchado y quiere saber más, estamos listos para estudiar con usted. Estamos listos hasta que usted llegue a su conclusión y al entendimiento y que se entregue completamente con su propia voluntad. ¿Qué dice? Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Himno número 151. Yo escucho buen Jesús. Si estamos listos, cantemos. Yo escucho buen